Listo, gloria a Dios. Hemos colocado en esta mañana como título a la enseñanza que vamos a compartir, el árbol de la vida. El árbol de la vida. Y vamos a empezar precisamente por Apocalipsis, capítulo 22. Apocalipsis, capítulo 22. Apocalipsis 22, 2. ¿Ya lo tenemos? Aquí está el anciano Juan recibiendo la revelación. Está hablando de la nueva Jerusalén, la celestial. Dice, en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida. Si estaba a uno y otro lado del río, quiere decir que eran muchos árboles, ¿cierto? Dice, a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. El árbol de la vida. En el plano en que está este árbol, es un plano totalmente espiritual, es una dimensión diferente a la que estamos nosotros en este momento, la que está haciendo referencia el anciano Juan en el libro de Revelaciones o el libro de Apocalipsis. Juan describe al río y describe que a uno y otro lado estaba el árbol de la vida, pero dice también que las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. Esta palabra, a la vez que habla del árbol de la vida, nos dice de que la tierra no se va a acabar. La gente habla que el mundo se acabó, que el mundo se acaba, que esto se va a destruir. Pues entonces no tendría sentido un árbol que está en un plano sobrenatural, ¿ya? Y cuyas hojas tienen un propósito, dice sanidad para las naciones. ¿Cuáles naciones? Si en el reino de Dios solamente hay una ciudad, no hay naciones. Cuando estuvimos hablando acerca del reino milenial, o sea, después de la venida de Cristo, va a haber un reinado de 1000 años, en el cual las naciones van a ser regidas con vara de hierro. El hierro es justicia de Dios. Y allí va a estar la iglesia, van a estar los santos, va a estar Jesucristo gobernando en las naciones. ¿Pero cuáles naciones? Algunos teólogos habían dicho que eran las naciones en el cielo. En el cielo no hay naciones. Es una ciudad que es la nueva Jerusalén, ¿cierto, Judith? Y esa nueva ciudad va a descender. Pero ninguna nación de la tierra va a ascender. Entonces, las hojas del árbol de la vida son para la sanidad. O sea, para la justicia divina en las naciones. Cuando habla de sanidad, está hablando de aquellos principios que efectivamente en su momento las naciones en la tierra van a vivir para tener una vida acorde a la que Dios había dispuesto para las naciones. En el plan original de Dios no estaba que en las naciones hubieran guerras. En el plan original de Dios no estaba el hambre, en el plan de Dios no estaba la miseria, en el plan de Dios no estaban las enfermedades. ¿Ya? Eso no estaba en el plan original de Dios. Dios tuvo que establecer un plan alterno que se establece en Jesucristo para que la creación que Él hizo a su imagen y semejanza, nosotros, pudiera recuperar lo que se perdió. El árbol de la vida. Y aunque está al final de la Biblia, en Apocalipsis 22, tenemos que hacer un viaje y devolvernos a Génesis para poder entender
de qué estamos hablando en esta mañana y hacia dónde vamos realmente esta mañana. Génesis capítulo 1, versículo 26. Génesis 1, 26. ¿Ya lo tenemos? Dijo Dios, entonces dijo Dios, hagamos, está hablando en plural, no está hablando voy a hacer, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y dice el versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Y este pega duro, varón y hembra los creó. Ahí no dice que hizo términos medios. Ahí no dice que Adán iba a vivir con Eva, Aristo, sino con Eva. Adán y Eva, hombre y mujer. Pero notemos que hay algo tremendo. Dios diseña a un ser a imagen y semejanza de Él. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Si nosotros miramos en los atributos de Dios, Dios es eterno. ¿Cuántos saben que Dios es eterno? Amén. Eterno implica que es increado, fue, es y será. Es incomparable, no hay nadie como Él. Dios es imparcial, no hace acepción de personas, nosotros sí. Dios es omnisciente, conoce pasado, presente y futuro. Dios es uno. Dios es soberano. Habla de su supremacía. Él hace como Él quiere. Dios es verdad, en Él no hay mentira. Dios es omnipresente, está aquí ahora su Espíritu Santo y está en cualquier iglesia en estos momentos donde estén hablando de Él y donde tenga un propósito. Y hemos enunciado algunos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 atributos. Yo en la Biblia encontré aproximadamente 25 atributos de Dios. Ahora, este Dios que tiene tantos atributos, decide hacer un hombre a imagen y semejanza de Él. Si nosotros miramos lo que Dios estaba diciendo, está diciendo que de estos atributos de Él dispuso que nosotros disfrutáramos también. Ese era el plan original de Dios. ¿Ya? Todos los atributos de Dios los recibimos de algún modo en Cristo. Sin Cristo no teníamos absolutamente nada. Pero cuando la Biblia nos habla de que hay un solo mediador, de que hay un solo nombre dado a los hombres, Hechos 4:12, y en todas las versiones de la Biblia que he podido compartir hasta este momento, que he podido leer, todas dicen lo mismo. Todas dicen en Hechos 20:3, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a ellos, no te harás semejanza alguna de lo que está arriba en los cielos, ni en la tierra, ni debajo del mar, ni les rendirás culto, ni les adorarás. Todas las versiones dicen lo mismo. Y yo tengo la Vulgata latina ahora, que es la que usan los sacerdotes del sistema católico romano. Yo la tengo y dice lo mismo. De hecho, me gusta más cómo lo dice, porque esta es traducida del griego. La Reina Valera que nosotros tenemos ha llevado una decantación para llegar al idioma en el cual está escrita. ¿Ya? Pero originalmente fue también traducida del griego. La Septuaginta, que fue la primera traducción que experimentó la Biblia, que fue cuando Alejandro el Grande tomó 70 sabios griegos y les dijo, necesito que los rollos de los judíos los vayan y los traduzcan, yo quiero saber lo que dice allá. Fue la primera traducción que recibieron los rollos en el hebreo original y en el arameo original. Fue traducida al griego. Del griego fue traducida al latín, del latín al castellano y del castellano al español popular que manejamos nosotros. Pero cualquier idioma ha sido traducida a la Biblia. Pero en todas las versiones
y en todas las traducciones el sentido es el mismo. La interpretación quizás la querramos manipular a algunos, pero ese es el problema del que lo hace con Dios. Pero la verdad es una sola. Entonces, Dios establece en Jesucristo su plan B. En algún momento yo prediqué acerca del plan B de Dios, y el plan B de Dios siempre fue el plan A. Porque desde un principio, en Génesis 1:26, Dios dijo, hagamos. O sea, Él estaba con Jesús en el momento de la creación, allí al lado. ¿Ya? Hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Génesis capítulo 2, versículo 9. Dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso, Génesis 2:9, sí, delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol, ¿cuál? El árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Génesis 2:9. El árbol de vida, que es el cual estábamos mencionando ahora que arrancamos la prédica de Apocalipsis 22:2. El árbol de vida, esta mañana cuando me estaba arreglando, oye, el Espíritu Santo me recordó algo. El fuego consume, pero el agua, ¿qué, Andrea? No, desarraiga. El fuego consume y el agua desarraiga. Notemos, y ahora vamos a llegar allá, que después que Adán y Eva son expulsados del Edén, Dios colocó un arcángel con espada flameante de fuego para evitar que tuviera acceso el hombre al árbol de la vida que había quedado en el Edén terrenal. El paraíso en ese momento era un lugar terrenal. Por eso es que cuando en Génesis capítulo 4, versículo 15 en adelante, Dios lanza el juicio sobre Caín. Caín dice, grande es mi castigo para ser soportado. Y cualquiera que me encuentre, ¿quién me iba a encontrar si supuestamente nada más eran Caín y Abel? Y encima de eso que Abel ya está muerto. Y cualquiera que me halle me matará. Y dijo Dios, ciertamente cualquiera que mate a Caín, y dice que le puso una señal para que Caín fuera reconocido que no lo podían tocar. ¿Quiénes lo iban a tocar? Habían naciones alrededor del Edén. El Edén era un lugar geográfico. Así que nosotros tenemos que abrirnos un poco y entender que la Biblia literal, como nos las enseñaron tradicionalmente, nos va a poner muchas veces en contradicciones. Dios dice una cosa pero hace otra. Dios muestra una cosa pero revela otra. Entonces, la Biblia no es literal simplemente. ¿Ya? Por eso hay que estudiar un poquito para poder entender el momento en que Dios está hablando, la cronología que Dios está usando, el contexto sociocultural que la Biblia está manejando en el momento. En el momento en que Dios coloca el arcángel con la espada de fuego, el Edén era un lugar geográfico que fue borrado, que fue desarraigado a través del primer juicio de Dios en la tierra. ¿Cuál fue? El diluvio. Y el diluvio fue agua. El agua desarraigó. El fuego destruye. Dios no iba a destruir lo que Él había creado y lo que Él había colocado como un propósito. Porque entre otras cosas, el árbol de la vida tenía un propósito, tiene un propósito, y el árbol de la ciencia del bien y del mal tiene otro propósito. Alguien me decía, pero Dios entonces, ¿para qué coloca al ser humano donde está el árbol de la ciencia y el árbol de la vida? Porque es que Dios, desde que diseñó al hombre, acabamos de leer, lo hizo a su imagen y semejanza, y tenemos a un Dios que toma decisiones, tenemos a un Dios que es soberano, tenemos a un Dios que es inmanente, o sea, que lo que se propone hacer, nadie le va a decir que no lo vaya a hacer, nadie lo va a convencer de que no lo haga. Son 25 atributos. Y Dios dispuso que el hombre disfrutara de su naturaleza. Por supuesto, al ser semejantes a Dios, Dios no iba a meternos un chic
y decir, no puedes mirar, no mires, no mires, no mires, no puedes hablar, no hables, no hables, no hables, no puedes voltear, no voltear. No, Dios creó a un hombre diseñado en el diseño de Él y lo colocó en un lugar y le dio instrucciones. Al darle instrucciones tenemos claro que Dios había diseñado al ser humano con la capacidad de tomar decisiones. Y le colocó el árbol de la ciencia, el árbol de la vida, y le dijo algo bien tremendo. Bendiciones. Génesis, capítulo 2, versículo 16. Aquí mismo está. Dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, aquí hay una instrucción: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Está hablando de muerte espiritual. El hombre, en el momento en que fue creado, por eso decía, en el plan de Dios no estaba el cáncer, en el plan de Dios no estaban las enfermedades que estamos viendo hoy en día. Las enfermedades que nosotros estamos viviendo son la consecuencia de haber caído de la gracia de Dios. De alguna manera, nosotros podemos describir que el Adán original era como va a ser nuestro cuerpo transformado cuando venga Cristo, un cuerpo glorioso, donde no cabe enfermedad, donde no cabe pecado, porque es que no, por eso es que la Biblia no se contradice cuando dice que al reino de Dios no entrará ni carne ni sangre, porque es que en la carne sigue morando el pecado. En Romanos capítulo 7, el apóstol Pablo describe claramente esto. Él dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Que queriendo hacer el bien, el mal que no quiero, ese hago. Juanfer, ¿cuántas veces hemos querido hacer buenas cosas y terminamos, en vez de hacer, ¿cómo es que dicen? Una gracia, hacemos una morisqueta? Ya, porque es que queremos hacer el bien a nuestro modo. Y el bien que nosotros debemos hacer es el bien inspirado al modo de Dios, que es totalmente diferente. La gente muchas veces equívocamente nos juzgan y nos condenan porque nos ven en determinado momento tomar decisiones que a la gente no le parece. En el mundo, sin Cristo, hablemos sin Cristo, al hijo drogadicto lo llevan en los hombros, le regalo la plata para que consuma la droga en la casa mejor, en vez de que se la vaya a consumir a la calle. Estuvo preso, mejor voy y lo saco porque es que es mi apellido el que está allá. Esas son decisiones humanas influenciadas en los sentimientos y en las emociones. Pero Jesús, cuando envía a sus discípulos a hablar del Evangelio, a dar las buenas nuevas de salvación, les dijo, y donde no lo reciban, ¿qué les dijo? Hasta el polvo de sus zapatos sacudan. Eso es una decisión fuerte, es una palabra muy dura, pero es una palabra sabia. Y lo sabio de Dios muchas veces es ofensivo para nosotros. Porque en determinados momentos vamos a tener, y pongo el caso que estaba poniendo de un drogadicto en la familia, y en determinado momento el Señor te va a decir, suéltalo, déjame a mí tratar con él. Si tiene que irse allá a vivir al caño, que viva allá. Si tiene que comer basura, que coma basura. Pero él tiene que vivir su proceso y su trato con Dios. Pero como somos seres llenos de emociones, somos un saco de emociones. No, es mi tío, es mi hijo. Yo lo parí, ¿cómo lo voy a ver allí? Él tomó una decisión. Porque ese que está equivocado, tomando decisiones equivocadas, también fue hecho imagen y semejanza de Dios. Y cada quien tiene que asumir las consecuencias de las decisiones equivocadas que toma. Porque mientras yo no asumo las consecuencias de mis decisiones equivocadas, vivo algo que se llama negación. Y la negación es no admitir que lo que estoy viviendo es culpa de lo que hice equivocado. Por eso Jesús no se equivocó cuando dijo, el que quiera venir en pos de él, niéguese a sí mismo, tome su cruz, o sea, admite tu culpa
y admite las consecuencias de tus errores y sígame. Pero no, ¿dónde está Dios? Yo he sido tan buen padre, tan buena madre. Yo no me merezco. Si te lo mereces, si lo estás viviendo, te lo mereces. Algo hiciste que no fue agradable al corazón de Dios y que Dios está esperando que simplemente vaya donde Él y le diga, es verdad. Lo que estoy viviendo, lo que estoy pasando es culpa de mis decisiones equivocadas. Y las únicas decisiones sabias del hombre son cuando se toman inspiradas por el Espíritu de Dios en nosotros. Y la única manera de que el Espíritu Santo nos pueda hablar y lo podamos escuchar es que Él viva dentro de nosotros. Y la única manera que Él pueda vivir dentro de nosotros es rendirnos ante Cristo. No hay otra. Por eso Jesús dijo, allá en San Juan 10, los que vinieron antes de mí, salteadores y ladrones fueron. Porque muchos quieren, hay un sticker que publiqué por allí en Facebook y en WhatsApp, muchos quieren ir al cielo, pero no quieren conocer a Dios en la tierra. Porque es que conocer a Dios aquí en la tierra implica aprender a negarnos a nosotros mismos y entender que lo primero que yo debo hacer es admitir mi culpa. Dios le dio una instrucción a Adán. No puedes hacer esto, no puedes hacer esto y no puedes hacer esto. Entendí algo también hoy. Siempre lo había escuchado y yo mismo lo prediqué, que Adán no le dio las instrucciones que tenía que darle a Eva. Pues sí se las dio. Simplemente que Eva fue engañada. La mujer es diseñada de un modo diferente. Dios creó al hombre del polvo, a la mujer la sacó de la costilla. Es una creación diferente. La mujer es más sentimental, es más emocional. ¿Cómo te llamas, Jeffrey? Jessy. Hoy somos minoría, pero no podemos dejar de decir la verdad. ¿Y por dónde enamoras a la mujer? Juanfer, tú impactaste tú saliste y le mostraste los pectorales, hiciste así, las barras de chocolate del abdomen. ¿Eso fue lo que te impactó de él? Y nos damos cuenta que la Biblia dice algo que confirma todo esto. Dice, la fe viene ¿por qué? Y el oír la palabra de Dios. A la mujer uno dice, oye, qué mujer tan linda, qué hombre tan feo. Pero tú no sabes qué le dijo. Sí, es real. ¿Qué le dijo? De repente ese hombre feo tiene voz de locutor y le añadió 3 detallitos y dijo, wow, este es feo, pero cuando habla es hermoso. Y de repente tenía buenos sentimientos. Ya. Pero la mujer fue diseñada diferente. Por eso Satanás, que estaba viendo lo que Dios estaba haciendo, se dio cuenta dónde era débil la mujer. Por eso la mujer cristiana, ay, ya vamos, ya va a empezar el pastor. Por eso las jóvenes cristianas tienen que aprender a escuchar dónde habla Dios y dónde te habla el diablo. Porque el que te dice que vámonos para lo oscurito, Judy, nadie se va a dar cuenta. Nadie va a darse cuenta de lo que vamos a hacer. Nadie se va a dar cuenta. Dios se está dando cuenta. Pero ¿por qué le vas a decir a tu mamá todo? ¿Por qué tienes que contarlo todo? Este es un secreto entre nosotros dos. Wow. Cuando alguien te dice así, agárrate, porque el diablo así le dijo a Eva. Cuando alguien te diga, esto vamos a hacerlo con cuidadito, sin dolor, nadie va a saber. A los 9 meses se va a notar, todo el mundo lo va a saber. Por supuesto que sí. Porque cuando alguien viene de Dios a hablarte, no te va a decir que hagas nada oculto, ni nada en contra de los principios que te han enseñado. La Biblia nos enseña a los hijos, honra a padre y madre. ¿Sí o no, Mariela?
Y el que te dice que deshonres, te está hablando de parte de Satanás. Ya viene Carlos Torres. Ya va a empezar. No, es que es válido lo que estamos hablando. Porque así podemos entender por qué Eva cayó. Y vamos a darnos cuenta que hoy exculpamos un poquito a Adán. Porque yo siempre decía y escuché, es que Adán no le dijo nada a Eva, sí le dijo. Dios cuando le dijo a Adán estaba solo. Génesis 2:16, mandó Jehová Dios al hombre diciendo, al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y mire la confirmación en el versículo 18, ¿qué dice? Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. O sea que Adán estaba solo cuando Dios le habló. Pero Adán aquí fue obediente. Génesis capítulo 3, versículos 2 y 3. Ahí mismito, nada más hay que pasar la página al frente. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. ¿Cómo sabía Eva lo que Dios había dicho si no había sido creada? Adán se lo había dicho. Al fin encontramos una manera de exculpar un poquito a Adán. Adán se lo había dicho, sino que ella, la mujer, se apropió de un puesto que no le correspondía, porque eran decisiones que le correspondían a Adán, pero ella tomó la decisión. Mi marido me dijo, pero yo lo voy a hacer. Por eso es que en Deuteronomio 22:5, y esto estuve compartiendo con unos pastores antes de ayer, alguien decía, no, que es que Dios mandó que teníamos que ser santos por fuera. Amén. Y también por dentro, o yo principalmente. Sí, porque la Biblia dice en Deuteronomio 22, un momentico. Cuando la Biblia dice en Deuteronomio 22:5 que es abominación a Dios que el hombre se vista de mujer y la mujer se vista de hombre, usted búsqueme otro versículo para darme en la frente con eso, menos ese versículo. Porque en el momento que ese versículo está escrito, estudio F, hermana Milena, estudio F estaba en ese momento, estaría el Buenavista allí diagonal al Edén. Todo el mundo, vale un poquito, ¿no? Todo el mundo usaba túnicas. Todo el mundo usaba túnicas. No, pero la del hombre era de un color y la mujer, estamos hablando que por fuera todo el mundo se vestía igual. Que el hombre usaba un calzoncillo que le llegaba a la rodilla y la mujer por fuera. Todo el mundo me habla de culto externo. Digo, yo te voy a hablar de culto externo. Externamente todo el mundo usaba túnica. Y si hubiera estudio F o el Buenavista 10 en ese momento, iban a atravesar del Edén al Buenavista a comprar túnicas. Porque la moda era túnicas. Ahí no dice que el hombre usaba pantalón y la mujer usaba falda. Externamente todos eran iguales. Sino que simplemente los principios que Dios había dado en el Edén habían sido cambiados. Dios estipuló al hombre que fuera cabeza y sacerdote. Y a la mujer que dijo que era ¿qué? Ayuda idónea. Pero se cambió el orden que Dios estableció y Eva actuó como cabeza. Entonces, lo que es abominación a Jehová, en este tiempo, si yo lo aplico de esa manera, es que yo me quede con el delantal puesto, viéndome corazones hervidos. Ay, mi amor, imagínate. Mijo, vengo cansado, no me vengas a hablar ahora. No, la novela estuvo más buena. Ay, a los niños se les salieron los riñones por los ojos, tú hubieras visto. El hombre con el delantal puesto, haciendo la labor de mujer, y no estoy hablando que es pecado que el hombre ayude en la casa, eso no es lo que estoy diciendo. Ok, aclaro. Ni estoy incitando al machismo.
porque el hombre debe colaborar a la mujer en la casa. Estoy diciendo es cuando el orden bíblico se invierte y la mujer sale a hacer lo que le toca al hombre hacer. Que la sociedad, que en este tiempo, que la economía, eso lo entendemos. Eso lo entendemos. Pero el hecho de que mi esposa trabaje y yo trabaje no es valedero, no es un argumento válido para que ella actúe como hombre y yo actúe como mujer. Y la única manera de poder tener estos principios claros es teniendo a Cristo. Ya empezó a sentir calor. Y la única manera de tener estos principios claros en nosotros y poderlos aplicar es tener una vida en la que el Espíritu Santo nos pueda guiar. No hay otra manera. Entonces, es abominación a Jehová. Claro, es que a Dios le debió dar durísimo que Eva... ¿Dónde estaba Adán en ese momento? Pregunto yo. Cuando la serpiente llegó, encontró a Eva sola. ¿Dónde estaba Adán? ¿Dónde estaba Adán? Por eso es que el marido, dice la Biblia, dijo Pablo, debe cumplir el deber conyugal. Ojo, algunos dicen simplemente, sí, es la parte sexual. El deber conyugal no es solamente sexo. El deber conyugal implica una serie de factores que van mucho más allá de una relación de cama. El hombre está llamado a ser proveedor, el hombre está llamado a ser protector, el hombre está llamado a ser el que guía, el hombre está llamado a tomar decisiones sabias, a vestir, a calzar. El deber conyugal, algunos han dicho, no, eso es de cama. No es solamente cama, porque usted no vive en la cama 24 horas al día. Y si así fuera, vamos a dormir entonces todo el día, que la plata se va a salir debajo de las cobijas. Eso es mentira. El deber conyugal implica que yo como varón asuma las responsabilidades que Dios me entregó desde el Edén, al ser hecho a imagen y semejanza de Él, para guiar mi hogar en rectitud y en justicia, y para edificar mis hijos de tal manera que aunque tomen decisiones equivocadas, algún día los principios que yo les sembré les van a servir de algo. Eso es pesado, yo. Y la única manera de que yo pueda vivir esto es teniendo a Cristo en mi vida. Porque todas las decisiones que el hombre toma sin Cristo le van a traer consecuencias. Y la prueba está que Eva fue seducida. El diablo le dijo, el diablo le susurró al oído. Porque el diablo sabía por dónde era débil Eva. El oído. La expresión le endulzó el oído. Tiene peso. Por eso... Chicas, es mejor andar con tapones en los oídos si quieren estar solas. Es mejor colocarse unos tapones en los oídos si quieren estar solas, para que no llegue alguien y... Tú dijiste que querías estar sola, pero yo quiero acompañarte en tu soledad. Es que yo dispuse pasar... Ay no, Albert, yo dispuse pasar un tiempo a solas con Dios. Yo estoy en un proceso de restauración con mi Señor Jesucristo y su Santo Espíritu, aleluya. Yo también. Aurelia, yo también. Permíteme disfrutar al lado tuyo de la gloria de Dios. A los 2 meses estábamos reventados fuera del cuerpo de Cristo, haciendo lo que no tenían que hacer, en el tiempo que no se podía hacer, porque todo tiene su tiempo, dice la Biblia. Habla Jehová. El diablo sabía dónde decirle a Eva, hay que decirle a Eva. De hecho, el diablo retó a Eva. Ah, con que Dios te dijo eso, te dijo mentira. Lo que pasa es que no quiere que seas como Él, ya eran como Dios, sino que no lo habían entendido. Tenían un cuerpo glorioso donde no cabía dolor. Por eso el castigo de Eva, ¿cuál fue? Con dolor parirás tus hijos.
Pero más bravo fue el juicio contra Adán. Dios le dijo a Adán, por tu culpa, maldita será la tierra. Espinos y cardones te dará. Estéril será. O sea, ¿dónde estaba Adán en ese momento? Chicaneándola con una chimpancé, correteando la jirafa. ¿Dónde estaba Adán que dejó a su mujer sola? Cuando una mujer cae en adulterio, el hombre macho lo primero que dice es esta tal cosa. Todo lo que hizo a espaldas mías. Claro, no le ibas de frente si tú la dejaste sola. Porque cuando hay un adulterio en una pareja, la culpa no es de uno, la culpa es de dos. Porque el que adultera no tiene temor de Dios. Empezamos por allí. Primero, el que adultera no tiene temor de Dios, no conoce a Cristo. Y si conoce a Cristo, está metido en un lío gordo con Dios. ¿Ya? Pero es una relación de dos. Cuando una pareja tienen coinonía, se conocen el uno al otro, a pesar de las diferencias que hay en temperamentos, en visiones, en perspectivas, en posiciones socioculturales, lo que quieran decir, el uno tiene que conocer al otro y saber cómo anda y que las cosas no andan bien. Y alguno de los dos debe tener la suficiente entereza y cabeza fría para llamar al otro y decirle, ven acá, estamos mal. No, que estamos mal. Nuestra relación no está caminando bien. Porque cuando usted entiende que la relación no está caminando bien, el Espíritu Santo le ha estado hablando y le dice, busquemos ayuda o busquemos a ver dónde está la falla que estamos teniendo. Pero si una persona se calla y el otro sigue haciendo, la culpa es de los dos. Si usted le dice, mira, estamos mal, aquí estamos fallando, ese es mi problema, no te metas, listo, ya la culpa es de él. ¿Ya? Pero si sale a hacer usted lo mismo que él estaba haciendo, la culpa es de los dos. Peor, pecar deliberadamente, ¿cierto, Mariela García? Entonces, mira dónde hemos llegado y empezamos hablando del árbol de la vida. Y es que del árbol de la vida, la primera tipología de Cristo ya estuvo puesta en el Edén de forma corpórea. El árbol de la ciencia del bien y del mal representa la sabiduría. Y el árbol de la vida representa a Cristo otorgando vida eterna a todo aquel que se acerca a Él. ¿Ya? Entonces, Dios había dispuesto que el hombre fuera partícipe de su naturaleza, y Dios es eterno. Pero dijimos que Dios tuvo que desarraigar el Edén. Dios no podía consumir lo que Él creó, sino lo quitó de donde estaba. Y vino el primer juicio, el diluvio, y desarraigó el árbol de la ciencia, desarraigó el árbol de la vida, desarraigó el Edén de donde estaba en el sitio geográfico, ¿ya? Y lo lleva a un plano en el cual solo en lo espiritual lo puedes disfrutar. Por eso es que Jesús, cuando está en medio de los dos ladrones en la cruz, al ladrón que le dijo al otro, oye, ni tú ni en tu muerte, ni en tu agonía respetas, ni honras a Dios. Jesús le dijo al ladrón que se arrepintió, de cierto te digo que hoy estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. Porque el paraíso fue removido del plano material en que estaba, ya que el hombre no pudo hacer uso sabio de lo que Dios le había dado. Y fue removido a un plano espiritual, a una dimensión diferente. Ser removido, no destruido. El árbol de la vida, el árbol de la ciencia y el árbol del bien, el árbol de la ciencia y del bien y del mal, se convierten en un paradigma para el hombre, porque muchos han cuestionado a Dios por crear al hombre y entregarle la capacidad de tomar decisiones. Pero Dios es perfecto en lo que hace.
y sabio en lo que hace. ¿Cuántos sin Cristo tomamos decisiones equivocadas? Uf. Y aún estando en el Señor nos cuesta. Aún estando en el Señor nos cuesta tomar decisiones en las cuales Dios salga glorificado. Porque tenemos una lucha impresionante con esta cabeza que quiere pensar por su modo, a su modo, con esta carne que quiere hacer lo que le da la gana. Y volvemos a lo que dijo Pablo: ¿quién me libra de este cuerpo de muerte? Él hablaba del cuerpo de muerte, era porque el pecado seguía morando en su carne. Nosotros nos arrepentimos, vinimos a Cristo, reconocimos que éramos pecadores, reconocimos que necesitábamos salvación en Cristo, pero eso lo que hace es que aquello que te tuvo condenado a muerte y separado de Dios es quitado por Cristo, por el sacrificio de Cristo, pero el pecado sigue morando en tu carne y en mi carne. Y aquí el motivo por el cual tenemos que buscar de la presencia de Dios, por el cual tenemos que quebrantarnos delante de Dios, porque la carne nos va a seguir incitando a hacer el mal. La carne es la que te incita: échate la rumbeadita el fin de semana, nadie va a saber. Ay, pero ¿por qué no lo vas a hacer? Es la carne hablando. Son dos leyes que operan en nosotros. En el hombre sin Cristo operan dos leyes. La ley de la mente, que es la que te dice: hazlo, nadie te está viendo. La ley de la carne, la ley del pecado y de la muerte que está en la carne. El pecado es rico. Anoche yo le predicaba a un taxista y me decía: yo no soy cristiano, yo no soy evangélico, yo dejé de beber y dejé de hacer locura solo. Yo: solo no fuiste. Yo le dije: el día que yo me separe de Cristo vuelvo a la droga. Sí, porque es que mi carne, que en este momento está limpia de alcohol y de drogadicción y de todas las barbaridades que hice, el Espíritu de Dios ha sujetado a una ley nueva que llega a nosotros cuando vinimos a Cristo, que es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Romanos 8:2 dice: la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte y de la ley de la mente. O sea, son dos leyes que operan en el incrédulo y tres que operan en el que cree. O sea, Dios no nos quita las otras, sino que simplemente los que conozcan un poquito de derecho saben que una ley se subyuga con otra ley. El alcalde dice: a partir del 1 de enero del 2016 todos los taxis van a ser rosados. Todos los taxis rosados. Pero entonces la gente dice: lo que pasa es que se parece a una ciudad gay. No puede ser. Entonces el alcalde, ¿cómo puede quitar ese decreto? Con otro decreto. Es verdad, Barranquilla es ciudad viril. Y Barranquilla ahora vamos a poner todos los taxis amarillos otra vez. Listo. Un decreto tumba otro decreto. Entonces la única manera que la ley de la mente y la ley del pecado que mora en nosotros se subyugue es con una nueva ley, que es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Cuando Cristo viene a nosotros, a usted y a mí, recibimos la capacidad de Dios de poder decirle al pecado que está en nuestra carne: te sujetas. De poderle decir a la mente, a esos pensamientos que el diablo usa: haz, no hagas, no vayas, ¿para qué te congregas? ¿Para qué? No obedezca a los padres, no te sujetes, quédate en la calle a rumbear, ya no es mujer tuya. ¿Cuál es el problema? Allá te está esperando. Esa es la ley de la mente, la lógica humana. Pero cuando Cristo viene a nosotros, el Espíritu Santo deposita en nosotros esa ley del Espíritu de vida, que le dice a la ley de la mente y le dice a la ley del pecado: aquí mando yo. Dios diseñó que el ser humano alcanzara el disfrute del árbol de la vida, sí, pero tuvo que hacer un cambio drástico en todo lo que había hecho originalmente para poder llevarnos a disfrutar lo que por gracia nos había entregado desde un principio. Cuando Dios diseñó a Adán y a Eva en ese cuerpo y en esa posición de señorío y de reino que le había dado a Adán y a Eva,
Dios no había diseñado todas las barbaridades que estaban aquí. Y es que algunos dijo, es que Dios creó al mal. No, el mal no lo creó Dios. El mal es la ausencia del bien. El mal es la consecuencia de la ausencia de Dios en la vida de una persona. Dios no creó al mal. No, que Dios creó al mal. Dios creó el bien y creó al mal. No. El mal es la consecuencia de darle la espalda a Dios. Por eso Satanás encarna al mal. Porque al ser expulsado, al tomar las decisiones que tomó Ezequiel 17, habla de, oh querubín ungido, tú que te carbunclo entre ónice, esmeraldas, ónice te paseabas y todo lo demás, que hace una descripción de cómo era Satanás cuando era el arcángel, cuando era Lucifer, y cuando fue desposeído, porque dice, hasta que se halló en ti maldad. Hasta que contrató, o sea, dice por tus contrataciones, fue cuando empezó a seducir ángeles. Váyanse conmigo, este nos tiene aquí con una tiranía, ustedes no tienen calor. Dios nos tiene aquí como un dictador, Él no quiere que seamos como Él. Satanás sedujo a esa tercera parte de los ángeles que se vinieron con Él, que son los demonios que hoy en día operan en la esfera celeste, ¿ya? Pero a pesar de todo este aparente caos que nosotros vemos alrededor nuestro, Dios tiene una respuesta para nuestras vidas. Dios dispuso hacer algo a favor de nosotros. Por eso, al empezar el servicio, hablaba con Juanfer, y ayer que hablaba con este taxista, decía que yo no creo en religiones. Ninguna religión te va a llevar a Cristo. Ninguna religión te va a dar vida eterna. Solo Cristo salva. No es que ustedes le dan duro nosotros no le damos duro a nadie, Dios me guarde. Nosotros miramos lo que la Biblia dice, y cuando yo aplico lo que la Biblia dice, el primer ofendido voy a ser yo mismo, mi propia carne y mi propia lógica. Y qué bueno cuando lo que la Biblia me habla me ofende, porque me va a poner a cambiar mi manera de pensar. Mire, vamos a hablar un poquito. Anoche vi un programa en History Channel. Yo no sabía a quién llamar para decirle, prenda el canal, porque yo lo tengo en UNE, en el 37. Y yo ¿a quién le digo? Porque no era, o sea, lo impactante del programa no era que estaban desnudando a un sistema religioso, porque igual el sistema evangélico tiene muchas cosas que cambiar. Porque la iglesia de Cristo no es un sistema. El término iglesia evangélica no es bíblico. Ni iglesia católica no es bíblico. La iglesia de Cristo, sumada, que se conforman por los que hemos creído en Él. La iglesia de Cristo va en el medio de los dos sistemas que están peleando por el poder. Porque el sistema católico romano está peleando es por el poder. Benito Mussolini le entregó 10 millardos de euros. El equivalente a eso no cabe en una calculadora, Juan. 10 millardos son 10 millones de millones. ¿Algo así es? 10 millones de euros. En 1926 le dio la facultad de ser autónoma económicamente a nivel mundial, y el sistema evangélico dijo, si ellos tienen, yo también debo tener, y es donde arranca la doctrina de la prosperidad. Una competencia por el poder, obviando que la iglesia de Cristo fue puesta en la tierra, no es para pelear el hombre contra el hombre, sino el hombre ganar almas para el reino de Dios y arrancárselas a Satanás de las manos. Pero yo me impacté anoche cuando yo vi las cifras. Yo decía, esto no cabe en una calculadora. Y cómo las subdivisiones que tiene porque es cada sistema, ¿no? Yo no voy a hablar mal del sistema católico simplemente. Nosotros tenemos que ser autocríticos. La Biblia dice que el tiempo que el juicio de Dios empiece primero, ¿por dónde? Por la casa de Él.
Lo que creemos que wow, ser evangélico es somos santos, santos, santos. Ya está pecando al decir eso. Simplemente ya está pecando. Ya está pecando. ¿Usted sabe cuántos ministros van a tener que rendirle cuentas a Dios? Claro que sí. Salió en el periódico antes de ayer. Saldrá libre el pastor acusado de abuso sexual. Nosotros sabíamos que no hubo ningún abuso, eso fue consensuado. Una mujer de 30 años que se acuesta con el pastor para que el pastor le dé un cargo en la iglesia, eso se llama sexo consensuado. Pero él es un sinvergüenza y ella otra sinvergüenza. Ella, sí, esos son una partida de bandidos que estaban peleando por cargos en una denominación creada en Pasto. Yo tengo que decir la verdad. Estaban peleando por el sueldo, por el dinero, por la posición. Yo soy cercana al pastor. Glorifica el nombre de Cristo porque esté cercana a Él, porque esté cercano a Él, no a un hombre. La iglesia de Cristo, esto no le gustó a los hermanos con lo que yo estaba compartiendo antes de ayer. Y diga, ¿sabe qué? La iglesia de Cristo está pasando por el peor momento de su historia en este tiempo. ¿Cómo se le ocurre decir usted eso, varón? Si ahora estamos en pleno avivamiento y usted no sabe lo que está diciendo. Si ahora es cuando... No, hermano. Si yo monto una iglesia creyendo que con eso me voy a volver millonario, estoy a oscuras. Y escuchar barbaridades que he escuchado, yo digo, wow. ¿Y cómo decimos que estamos en la luz? A menos que sea en el barrio La Luz. Pero ¿cómo decir que yo estoy en la luz cuando mi boca habla tinieblas? El árbol de la vida está esperando por una iglesia santa y sin mancha. Y si usted mira en el mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis 3, cuando habla de Sardis, que Sardis hace referencia al sistema católico romano, sí, pero también habla de la iglesia evangélica cuando dice, ¿tú qué dices? Que tienes nombre de que vives y estás muerto. Wow. Carlos Torres, ¿tú qué eres? Yo soy de Cristo. Y aspiro que el que escuche esta palabra reflexione por un momento en dónde tiene puesta su mirada. Yo aspiro que las personas que en YouTube escuchen este mensaje puedan meditar por un momento si lo que yo estoy diciendo está respaldado por la palabra o no está respaldado por la palabra. Porque Dios no es Dios de esquemas ni Dios de sistemas. Dios es un Dios de amor que diseñó a un hombre, a una mujer, en una condición semejante a la de él, que cayó de esa condición y que a pesar de haber caído y ser reos de muerte, extendió su amor de tal manera que le dijo a su hijo, conviértete en algo semejante a ellos para que puedan ser redimidos de sus culpas. Por eso esto no es religión. Porque yo no vengo a decirte en esta mañana que si tú traes 500,000 pesos vas a estar más cerca del corazón de Dios. Puedes traer 1,000 millones, si tu corazón no se rinde ante Cristo, de nada te sirve. Jesús puso los extremos. Una viuda que entregó 2 blancas, equivale a 5 centavos hoy en día. Dice Jesús, ella dio más que todos, porque al otro lado del banco de los tributos estaban los que daban el fajo, el dinero grueso, aquellos que se ufanan de tirar el sobre que suena, el sobre rebota, ¡pac! Fajo de billetes 50. Yo sí diezmo en mi iglesia, yo sí doy. Cuando des limonas no hagas no sonar trompeta, dice la Biblia. Das, este eres tú y Dios. Cuando Dios empezó a inquietarme con estas cosas, yo recuerdo que yo empecé a dar las ofrendas mías sin nombre. Yo metía el dinero y le entregaba sin nombre. Porque eso era entre Dios y yo. Hoy, por la cuestión de que tenemos que someternos a las autoridades, como está escrito en la Biblia, yo debo tener un récord
de cuánto dinero nos entra y de quién lo entregó. Pero en los sobres de Nehemías, yo trato de que no lleve cifra. Fulano de tal lo colocó, listo. Porque yo tengo que presentarle a la DIAN una declaración de renta. A Nehemías le entraron 500 millones de pesos en los 2 últimos meses del año 2015. ¡Wow! Ay, ¿de dónde salieron? ¿Quién los trajo? Bueno, los trajo fulano. Pero para mí es intrascendente realmente que Judith trajo, de los 500 millones trajo 480 y los otros se recogieron de a 2,000 pesitos entre los demás. Para mí eso no trasciende. Nosotros, la Biblia nos enseña que lo que hagamos, lo hagamos para el Señor. La Biblia nos enseña que lo que hagamos, lo hagamos pensando en agradar primero al corazón de Dios, no al corazón del hombre. Y el árbol de la vida, las hojas del árbol de la vida, dispuestas para hacer justicia en el corazón tuyo y en el corazón mío, ya hoy nos las estamos comiendo, ¿ok? Hoy nos estamos comiendo hojas del árbol de la vida, porque el árbol de la vida representa la voluntad de Dios hacia el hombre justo. Dice las hojas del árbol de la vida que traerían justicia a las naciones. Cuando hablamos de justicia, no está hablando del dogma, de los dogmas de ley humana que nosotros nos sometemos, sino de la voluntad perfecta de Dios en el corazón de aquel que reconoce que Dios es la única opción en nuestra vida. Cuando usted reconoce que Cristo es su Señor y Salvador, la justicia de Dios viene a morar en su corazón. Y la justicia de Dios es totalmente contraria a la justicia humana. En San Mateo 5 Jesús dijo: oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo te doy ahora, yo te muestro ahora un camino aún más excelente. Al que te pegue en una mejilla, ponle la otra. A nadie le gusta esto, ¿eh? A todo el que te pida, dale. No, pero si yo soy el que trabajo, ¿para qué voy a estar soltando lo mío? Entonces, no te lo dio Dios. Al que te pida prestado, no se lo rehuses. Ay, ay, ay. Hermano, y me va a pagar intereses. Al que quiera que vayas con él 1 milla, ve con él 2. No, ese no es problema mío, ese es problema suyo. Yo no tengo nada que ver ahí. Entonces es justicia humana. La justicia de Dios, que son las hojas del árbol de la vida que nos tenemos que comer, es que los principios de Cristo vivan en nuestro corazón. De tal manera que aunque usted no abra su boca para decir, yo me congrego, yo soy cristiano, yo asisto, yo soy ministro, yo, sin abrir su boca, la gente diga, ella es diferente, él es diferente. De eso se trata los principios de Dios. No es lo que usted diga que es, sino lo que se ve que usted es. Yo puedo decir, yo soy médico. Hice 9 semestres y medio de medicina y al final decidí que eso no era para mí, pero si veo una gota de sangre y me privo, ¿cuál médico? Esto no es nada. Las hojas del árbol de la vida, tenemos que aprender a comérnoslas todos los días. Y la única manera de comernos las hojas del árbol es teniendo una vida cercana al Señor. Muchos han tomado la palabra, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Desde el punto de vista de que entre más Biblia se sabe usted, más conoce de Dios, y eso es mentira. De hecho, anoche hablaba Mariela García de que el 99% de personas que conozco que me recitan la Biblia están lejos de Dios. Tenemos un caso de alguien que tengo 12, 13 años de estarlo correteando y nunca tiene una Biblia en la mano, pero usted cita la palabra y él le recita los versículos anteriores y los que vienen, en el contexto. No, pero también dice uy, peligroso. Porque la Biblia no es bueno tenerla aquí, en la cabeza, sino en tu corazón. Cuando la palabra de Dios está en tu corazón,
Por mucho que el diablo te quiera seducir, la palabra siempre va a tener una respuesta correcta a tu vida. El Espíritu Santo va a tener argumentos para decirte, no hagas eso porque escrito está que no lo debes hacer. Pero hacer la digestión de bajar la palabra de la cabeza al corazón cuesta. Que la palabra baje de la cabeza al corazón cuesta. Porque tienes que quebrantar tu carne, porque tienes que deponer tu lógica, porque tienes que obviar tu sufrimiento entendiendo que alguien está sufriendo más que tú, porque tienes que entender que lo que tú estás viviendo simplemente forma parte de la estrategia de Dios para recordarte que tiene planes grandes contigo. En 1 de Pedro 4:12 dice la Biblia: no te extrañes del fuego de prueba que te ha sobrevenido como si alguna cosa rara te aconteciese, sino gozaos por cuanto eres participante de los padecimientos de Cristo. Si usted mira esa palabra en la carne, caramba, Cristo lo escupieron, lo rechazaron, no tuvo plata en el bolsillo, dormía en la cabeza sobre una piedra, no tenía camioneta porque andaba en un burro prestado, y eso es lo que me espera. Ahí donde muchos se frenan, porque en su lógica quieren interpretar algo espiritual. En la lógica de Dios, cuando tú le dices al Espíritu Santo, yo no entiendo qué quiere decir esto, revélamelo tú, la interpretación espiritual le va a permitir que su lógica se quebrante y pueda aceptar que la voluntad de Dios para ti es agradable y perfecta. Romanos 12:2 dice: la voluntad de Dios es santa, agradable y perfecta. Dios no quiere que en medio de la prueba tú reniegues. Ay, para esto soy cristiano. ¿Ah? Desde que me metí a cristiana, ahora todo es peor. Voy es para atrás. Ruina. Enfermedad. Si recibiste a Cristo realmente en tu corazón, lo que estás viviendo, terminas entendiendo que es la excusa de Dios para llevarte a un plano mucho más cerca de Él. Amén. Cuando tú y yo nos acercamos a Cristo, lo primero que fue confrontado era nuestra manera de vivir. Para nosotros, como hijos de Dios, no es fácil aceptar ciertas verdades, porque yo entendí, eso es facilito. Mentira. Esto es un proceso. Por algo la Biblia dice que el que empezó la buena obra la va a perfeccionar hasta la venida de Cristo. El día que usted prestó el oído para escuchar de Cristo, ese día usted perdió. ¿Pero perdió qué? No, perdió para ganar. Porque ahora, al escuchar que Cristo tiene planes contigo, que fuiste parte de un diseño divino, que eres parte de un propósito de Dios, que eres parte de un plan perfecto, que Dios diseñó desde antes de la fundación del mundo, y que Dios ha preparado cosas más grandes de las que tú te puedes imaginar para ti. Cuando tú entiendes esto, la prueba de hoy termina siendo un segundo plano. Y esto cuesta entenderlo. Porque el hecho de que sea pastor no me hace inmune a las pruebas, y más de una vez he dicho: ¿hasta cuándo, Señor? No puedo más. Hasta aquí llegué. Pero cuando usted dice no puedo más delante de Dios, usted se está rindiendo ante Dios, y eso es bueno. Cuando usted dice hasta aquí llegué, quiere decir que al final entendiste que con tu lógica y con tus fuerzas no se puede, sino con las de Dios. Y cuando tú dices que hasta aquí llegaste, es cuando Dios dice: ahora empiezo yo. Hay que comer del árbol de la vida. Ya nos comimos el árbol de la ciencia. Ya nos lo hemos comido y nos lo seguimos tragando todos los días. Mire, Dios dijo: no es bueno que el hombre vaya y coma del árbol de la vida, porque ahí hay un problema.
Génesis capítulo 3, versículo 22. Mire lo que dice, la confirmación de que no somos cualquier cosa. Génesis 3, 22. Dijo Jehová Dios, no dijo Carlos Torres, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Porque si el hombre hubiera comido del árbol de la vida en el Edén, el pecado también hubiera sido eterno. Claro, que el hombre había caído. Ya el hombre había sido desposeído de aquello que Dios le había entregado por su desobediencia. La raza humana. Por eso es que dice la Biblia que por el primer Adán entró el pecado, mas por el postrer Jesucristo el pecado es quitado. Si el hombre hubiera comido del árbol de la vida en el Edén, no había opción de quitar el pecado, porque el pecado hubiera adquirido el matiz de eternidad. Por eso dijo, no sea que ahora alargue su mano, tome el árbol de la vida y coma y viva para siempre. Vida eterna con pecado eterno. Se acabó el asunto. Por eso tuvo que ser desarraigado el árbol de la vida. Y el árbol de la ciencia, ya el hombre se lo había comido. Ya de generación a generación, lo que sucedió en Adán se iba a empezar a repetir. Pero Dios reservó el árbol de la vida para ti y para mí. Y tuvo que ponerlo en un plano en el cual solo viviendo una vida diferente puedes acceder a ese árbol de la vida. Y es una vida escondida en Cristo. Nosotros, como hijos, terminamos heredando circunstancias y problemas que no quisimos heredar. Yo no nací pidiéndole que me dieran el alcohol de mi papá, ni yo no nací pidiendo nacer en un hogar disfuncional, ni ninguno nace pidiendo yo quiero nacer en un hogar donde haya adulterio, yo quiero nacer en un hogar donde haya crímenes. Nadie nace pidiendo eso. Simplemente eso lo heredamos, dice la Biblia. Nuestra vana manera de vivir la heredamos de nuestros padres. Simplemente que Dios a nosotros nos da la oportunidad de salir del estilo de vida que nos enseñaron como correcto y vivir una vida al estilo de Cristo, comiendo del árbol de la vida. Nuestros padres se equivocaron, sí, es verdad. Mi papá fue perfecto, no, era un hombre que se equivocó. Y que si está vivo hoy debe estarse equivocando si no tiene a Cristo en su corazón. Y aún teniendo a Cristo, usted y yo nos estamos equivocando. Dice la Biblia, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío, el malo? Justo es aquel que ha reconocido que Jesucristo murió en la cruz para darle una nueva opción de vida. Ese es justo. Y vive al estilo de Cristo, aunque cuesta. Pero si así siendo justos, con dificultad alcanzaremos la salvación, a pesar de los que enseñan que la salvación no se pierde, que como es un don de Dios, eso es irrevocable. Sí, es que, por supuesto, si yo a Juan Fernando le regalo un par de zapatos tenis de $1.000.000 de pesos y Juan Fernando los usa 6 meses, yo se los di a él, son tuyos. Yo no voy a decir devuélvemelo porque ya no los usa, son tuyos. Pero si los tiraste debajo de tu cama, digo, ya me cansé de usarlos. Aunque siguen siendo tuyos, ya no los estás usando. Dios no nos va a quitar lo que nos dio. El problema es que muchos voluntariamente han renunciado a lo que Dios les entregó. Allí se pierde la salvación. ¿Dónde renuncian? Donde prefieren el pecado, donde se tapan los oídos para no escuchar la voz de Dios, donde saben que Dios les está llamando y prefieren obedecer a la voz de su carne, a la voz de su lógica, a la voz del esquema que tienen alrededor. Están renunciando voluntariamente a algo que Dios les entregó por gracia,
Porque dice la Biblia, por gracia eres salvo, y esto es don de Dios. Y como dicen que los dones son irrevocables, entonces la salvación no se pierde. Es que Dios no te va a quitar lo que te da. Pero muchos están renunciando todos los días a lo que Dios les está dando. Y la culpa no es de Dios. ¿Nuestros padres fallaron? Sí. Nosotros tenemos la opción de cambiar el ritmo, la ruta de nuestra vida. Y al cambiarla nosotros, cambiar la ruta de la vida de nuestros hijos cuando vengan los hijos. Y de nuestros nietos cuando vengan los nietos. Porque qué bueno que nuestros nietos, si Cristo no ha venido, puedan decir: mi abuelo, que era pastor, le enseñó a mi papá o le enseñó a mi mamá que nuestra vida tenía que ser así. Y mi papá o mi mamá me enseñó a mí que una vida cercana a Dios vale la pena tenerla. Qué bueno que nuestros nietos puedan decir eso, porque aquello que nosotros heredamos como malo, sin Cristo, allí se rompió. El árbol de la vida está preparado. Simplemente aquellos que nos atrevamos a rendirnos en espíritu y en verdad ante el Señor, podremos comer de ese árbol. Hay un tiempo preparado. Hay un mover preparado. Y Dios no es mentiroso para que lo que Él promete no se cumpla. Es cuestión de creer y es cuestión de rendirnos ante Él. Amén.